Hola, hola, buenas tardes. Yo soy Ada Sbriccoli y estamos en Fuga, donde esta tarde vamos a inaugurar la exposición de David García, El Paseo. Primero de todo, hay que agradecer a Isabel, a Miren y a todo el equipo de Arfoto por haber perseverado en esta edición del festival que tanto ha costado, pero que ya está aquí, este fin de semana en Ars Santa Mónica. Desde Fuga también hemos ido posponiendo la fecha de la exposición de David y realmente hemos tenido dudas de poderla realizar, y entonces por todo esto es una gran alegría tener a David aquí en Barcelona y esta tarde misma abrir la exposición y poder enseñar su trabajo en Fuga. David es el ganador del premio de exposición Fuga de la última edición del festival en 2019, y el premio Fuga es un premio que año tras año, desde la primera edición del festival, hemos ido entregando a partir de la selección de un proyecto entre los participantes en el visionado del festival. Una selección que hemos realizado cada año el equipo de Fuga y también con la colaboración de Arola Valls, profesora colaboradora de la escuela. El trabajo de David, que ganó esta edición, es un trabajo que también se ha presentado en Fiebre, en el formato de fotolibro, y para resumirlo brevemente, es un trabajo que habla del silencio, del paso del tiempo y de la huella de la memoria, y como él mismo nos explicará ahora, también es un trabajo que toca temáticas como la guerra civil, la represión franquista y la memoria histórica, pero sobre todo creo que lo que nos ha fascinado de este trabajo es la manera en que reflexiona e invita a reflexionar sobre la imposibilidad de generar un sentido a través de lo que sería una narrativa lineal, única de la historia, una historia con mayúscula y en singular. Cuestiona esta posibilidad y con sus fotografías y con los textos que las acompañan, lo que hace es realmente invitar a recorrer espacios como las rupturas, las pausas, los silencios, las elipsis, como un espacio desde donde pensar la historia, desde el único espacio posible desde que pensar las historias y las historias. Entonces este aspecto, junto, como decía, a la relación de palabra e imagen, la importancia que esta tiene en su trabajo, resultan particularmente de interés, y espero que ahora él nos explique también el desafío que ha supuesto desde el formato fotolibro pasar este tipo de narrativa en la pared y en las paredes de Fuga. Le paso la palabra para que nos explique, nos enseñará también imágenes del paseo y bueno, y os recuerdo que hoy a las 7 y a las 8 podéis acercaros a Fuga a visitar este espacio y esta exposición. David, si quieres empezar. Muchas gracias, Ada, por la presentación y por el premio y por poder disponer de este espacio para mostrar el proyecto. Bueno, este es un proyecto que siempre, bueno, prefiero que se vea antes de contar de qué trata, ¿no? Porque mantiene bastante el misterio, es un poco como esas películas que se tiran hora y media rodeando el tema y cuando llegas al final te das cuenta de lo que ocurre, ¿no? Y te invita a una segunda lectura ya con otra mirada distinta. Pero bueno, por estos formatos de presentación me voy a tener que marcar un spoiler desde el primer momento. ¿Cómo arranco este proyecto, El Paseo? Me doy cuenta, después de un viaje que hago por Europa y de ver cómo el resto de países tratan su historia reciente, de que a mí hay algo que no me han contado o que me han estado ocultando, ¿no? Vuelvo después de este viaje de un mes por Europa, donde visito varios lugares históricos, por ejemplo en Berlín, un campo de concentración, donde me dicen, no, aquí se trae a los niños desde muy pequeños para, bueno, para que sepan qué es lo que ha ocurrido en la historia reciente de Alemania, porque nuestro país tiene la firme convicción de que un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo vuelvo después de ese viaje a España y reviso pues, libros, apuntes de las clases de historia en la educación pública española, y siempre ocurría lo mismo. Al final del curso llegaba un momento que llegabas a la época de la guerra civil y se había acabado el tiempo del curso y no daba tiempo como a entrar en profundidad.
mucho menos de la transición y lo que ocurre después de la transición, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando decido empezar a buscar, y en los vacíos que me encuentro, en los muros que se me ponen para llegar a investigar sobre ciertos temas o a tocar ciertos temas, es donde surge este proyecto, ¿no? Y un poco funciona pues de la misma manera que a mí me ha ido ocurriendo. No es un proyecto documental al uso, no es un proyecto tampoco fotoperiodístico, no pretendo hablar de historia, no pretendo contar historia porque no soy historiador. Al principio hubo una etapa muy intensa de investigación. Este proyecto ha durado unos 5 años aproximadamente hasta que se ha formalizado en libro, ¿vale? Pero durante el primer año pues hubo una época de investigación intensa donde fui pues a hablar con asociaciones de recuperación de memoria histórica, con historiadores, con antropólogos que habían hablado, o que trabajaban en ese momento sobre el tema, y llegó un punto que dije, joder, es que no es mi labor hacer esto. O sea, yo voy a recorrer este camino, voy a ver qué ha ocurrido, voy a intentar aprender de la historia de mi país, que he aprendido muchísimo, y eso es lo que me llevo de este proyecto. Voy a intentar aprender de lo que hay y armar un proyecto con esto. No pretendo hablar de historia, o sea, no pretendo contar la historia, pretendo que el que lee el proyecto le lleguen las emociones que a mí me han ocurrido al recorrerlo, ¿no? Que ha sido muy intenso a nivel emocional. Voy a ir enseñando imágenes y textos y así os voy contando un poquito cómo lo he armado. Un segundito, que comparta pantalla. Vale. Esto es, creo que ya se ve bien. A ver. Lo que he hecho ha sido lo siguiente. He ido a lugares donde hay... Ahí está, vale. Lugares donde hay enterramientos masivos o únicos. Hay algunos donde hay una persona enterrada, hay algunos donde hay 70, ¿vale? 70, 100, lo que sea, ¿no? Lugares donde han ocurrido ejecuciones y enterramientos masivos, ¿vale? Son lugares donde aparentemente no pasa nada, pero que están como muy cargados de historia. Entonces, claro, a mí me ha costado mucho llegar a estos sitios, ¿no? De hecho, en algunos no sé, en algunos sé el punto exacto donde está la fosa, en algunos pues no. Vale. Acompaño las imágenes de textos que cuentan lo que haya ocurrido, ¿vale? De tal manera que funcionan de esta manera. Tengo imágenes de lugares donde aparentemente no pasa nada, aunque están muy cargados de historia, textos que cuentan lo que haya pasado y que yo posteriormente silencio, ¿vale? Silencio simplemente, el texto está escrito completo y las que no quiero que se vean las paso a tinta blanca, simplemente dejando un hueco. Y la parte que te deja, que os muestro en este caso, genera una narrativa nueva, ¿vale? Que no es muy fiel a lo que realmente ocurrió. Un poco como analogía de la narración oficial de la historia, ¿no? A base de ocultar ciertas cosas, pues hacen una narración que no es muy fiel con lo que ocurrió. Esto es un poco... bueno, esto es de lo que trata el proyecto y es un poco cómo funciona. Luego, vale, un segundito, que me voy ahí. Vale, lo que ha quedado un texto bastante poético que te va dando pistas y poniendo barreras y que te hace llegar hasta el fondo del tema para luego volver a releer el proyecto con una visión totalmente distinta. A lo que iba, he dejado, aparte de
textos, los signos de puntuación, ¿vale? Los puntos originales del texto, que bueno, esto normalmente no lo suelo contar, pero a cada uno le llegará de una manera. Para mí era bastante importante, aparte de a nivel visual, bueno, porque para mí es un punto, representa también el punto del mapa, que para mí ha sido muy importante para llegar a los lugares. Muchas veces me mandaban un punto GPS que yo tenía que llegar y encontrar en un lugar donde aparentemente no había nada, o vamos, una descripción de un sitio. A lo mejor me llegaban y me decían: sales del pueblo, hay una encina, giras 10 metros a la izquierda, encontrarás una valla donde hay una pequeña curva y ahí está la fosa, ¿no? Funciona de esta manera. Entonces, ahora cuando silencio estos textos, igualo tanto texto como imagen, tanto a nivel narrativo, ninguno cuenta nada, como a nivel visual. El texto deja de ser un texto para empezar a ser para ganar cualidades visuales mucho más potentes. Claro, en el proyecto los textos sin imágenes no funcionarían, las imágenes sin textos tampoco, ¿no? Voy mostrando unas cuantas imágenes más del texto. Hay algunos textos que son más descriptivos y otros que son como más poéticos, como por ejemplo puede ser este. Lo leo. El profesor, lo que queda visible, el profesor de anatomía les dijo que lo mejor que podían hacer era ir a los montes y buscar allí. En ese mismo momento, sin pensarlo, le conté que las liebres se alimentaban de cazadores. Juego mucho a esto, como a crear imágenes visuales así potentes, como por ejemplo en este texto. Se acercó una anciana arrastrando una silla, colocó la silla y se sentó sin decir nada. Yo soy Paca y he venido a pasear. No sé, para mí es muy potente la imagen de una señora anciana que viene a pasear con una silla cargada, llega y se sienta, ¿no? Voy enseñando un poquito más del texto. Claro, lo que cuentan los textos es algo completamente distinto. Por ejemplo, en este que contaba, lo de las liebres que se alimentan de cazadores, el texto original cuenta otra cosa totalmente distinta. Cuenta que en estos montes, en los montes Torozos, se fusiló a mucha gente, no sé cuántas miles de personas, y claro, los montes estaban llenos de cadáveres. Enterrados, mal enterrados, y en esa época en la Universidad de León a los estudiantes de anatomía se les decía que, bueno, que podían ir a buscar huesos a los montes Torozos para estudiarlos. Y en esa época pues, los estudiantes de anatomía de León tenían huesos humanos que poder estudiar. También habla de los cazadores de la zona que no cazaban liebres porque decían que las liebres se alimentaban de los cadáveres y no era bueno, ¿no?, para la salud. Sigo enseñando unas cuantas imágenes más. Todo el rato se repite en el proyecto la acción de pasear, la acción de remover la tierra, la acción de cavar también, como por ejemplo en este texto, un joven resinero siendo niño desde lo alto de un árbol lo vio. Fue por la mañana, llegaron en un camión, él ni se movió, estuvo callado, hasta que más tarde alguien en un bar le preguntó si sabía algo. Se lo contó a un anciano que para en mano cavó en el punto en el que el resinero le indicó. Años después hubo un arenero. Muy al principio del proyecto, yo estuve preguntando a algunas asociaciones de recuperación de memoria histórica y me dieron el contacto de dos señores. Esto lo cuento para que veáis lo precario que es el tema aquí en España, ¿no? No se ha hecho ningún esfuerzo, a pesar de que hubo una ley de memoria histórica hace unos años, que hizo Zapatero, pero no se ha hecho ningún esfuerzo por sacar a la gente de las fosas. Me presentaron a dos señores de Aranda de Duero, uno jubilado, otro también bastante mayor, cerca de jubilarse, que bueno, el tío de uno de ellos había desaparecido y no sabían dónde estaba enterrado y ellos dos empezaron a investigar. Encontraron la fosa y bueno, llegaron, llamaron a un equipo de forenses
y de arqueólogos abrieron la fosa y encontraron a su tío y había 70 personas además. Era una fosa bastante grande. Ellos cogieron y dijeron, joder, pues si hemos encontrado esto, ¿qué habrá como en los pueblos cercanos, ¿no? Y yo me encontré a dos señores mayores que lo que hacían era lo siguiente, iban a los pueblos, buscaban, preguntaban a la gente mayor del pueblo y les indicaban, les contaban historias como muy precarias. Pues al lado de la carretera que va a no sé qué pueblo, a la derecha hay una mujer que deja flores. Pues ahí hay pistas de que hay una fosa. O en la finca de no sé quién hay un pequeño triángulo de tierra que lleva décadas sin ser arado. Pues posiblemente debajo de ese pequeño triángulo de tierra que nunca ha sido arado había una fosa, ¿no? Estos señores van con su pala en mano, cavan y si encuentran huesos llaman a los científicos que ya sacan la fosa. Dos personas, ancianos, con su pala y yendo a hacer preguntas, han encontrado, a mí lo que me mostraban en un papel escrito a mano, como 600 y pico, 600, los huesos de 600 y pico personas. Así de precario es prácticamente la búsqueda en toda España. Luego es cierto que sí hay investigadores que están como muy empeñados y que lo están haciendo bien, pero no desde la administración ni desde los gobiernos autonómicos, que es lo que debería de ser, aunque hay provincias que han trabajado mejor que otras, eso hay que decirlo también. Lo que estaba hablando antes de los textos que crean como imágenes bastante potentes, este es un ejemplo de ello que a mí me gusta bastante. Lo leo. Que yo sepa, el olivo estaba pegado a la carretera. Eran las 6 de la mañana. Un poco más de vino, dijo mi padre. Después fui allí y solamente vi un olivo cuya aceituna caía. Todo el mundo lo lamentó mucho. Las mujeres no querían recoger la aceituna porque decían que el aceite no iba a tener buen sabor. Removieron la tierra. Años más tarde se abrió y ahora se encuentra bajo los muros de contención. No sé, a mí me ocurre como que esa imagen del olivo detrás de los muros de contención que sostiene una carretera es como una imagen así bastante poética. Lo que hay detrás realmente no es esta historia tan poética, sino una historia bastante trágica de una serie de personas a las que asesinaron, han acabado debajo de una carretera y ya nunca se va a poder recuperar esos cuerpos. Sigo enseñando un poquito. Vale. Los textos, luego siempre me preguntan de dónde vienen. Hay algunos que son notas de prensa que han hablado sobre alguno de los casos. Hay otros que son textos de antropólogos, de historiadores o científicos que han investigado sobre ello. Y hay algunos que son conversaciones mías cuando he ido a algún pueblo, he preguntado y me han contado. Hay una conversación que tuvimos con un señor en la Sierra de Gata que para mí fue súper interesante, ¿no? Porque hay una cosa en los pueblos que es que todavía hay como mucho miedo, ¿no? Porque claro, han tenido una vida tan traumática y han tenido que vivir en el silencio tantos años que por mucho que hayamos llegado a la democracia y todo, pues eso no se ha pasado. Y ocurre que tú llegas a un pueblo, preguntas por un lugar, como fue en este caso, entramos en el pueblo, había un grupo de personas y preguntamos, oye, ¿dónde está la fuente de la gitana? Era como se llamaba, el paraje aquel. Ah, pues sí, salís del pueblo, 2 curvas a la derecha, por ahí, pero ahora ya no es una fuente, ya todo es monte, tal, nos explican amablemente y ya nos preguntan, ¿y qué estáis buscando? Bueno, pues estamos buscando unas fosas que hay ahí de fusilados durante la Guerra Civil y bueno, y luego posteriormente durante el franquismo. Y ya hay notas que la gente de los pueblos baja la voz, empiezan a mirar para atrás, a ver quién está escuchando. Es como que el miedo se ha ido perpetuando, ¿no? Y cuesta mucho que esas historias, que es al final lo que habla el proyecto y lo que trata de hacer, que esas historias que solo se han podido contar
en círculos íntimos salgan al espacio público. Claro, luego nos dijeron, bueno, pues si seguís por ahí, hay un señor que tiene unas gallinas, pregúntale a él, a ver si te cuenta. Y yendo donde nos habían indicado, vimos a un señor muy anciano que iba caminando por la carretera, le preguntamos y nos dijo lo mismo que nosotros. ¿Y qué estáis buscando? ¿La finca pues no sé, de alguien de allí del pueblo que estaba vendiendo, por si la íbamos a comprar? No, estamos buscando las fosas, tal cual, le comentamos. Y dice, ¿a qué estás buscando las fosas? Dice, ¿quieres que te las muestre? Digo, sí. Me dijo, bueno, pues aparca el coche y me voy contigo. Y estuvimos como, no sé, horas toda la tarde, nos estuvo contando, o sea, había como varias, una es esta carretera que hay aquí en la imagen, en la carretera sería el pueblo, había otra en un pinar en el que habían marcado un árbol con una cruz, que así la pudieron localizar, y había varias más, ¿no? Total, que tuvimos una conversación súper interesante esa tarde, porque cogió a este señor y me dijo, mira, llevo 70 años callado y ya me he cansado y no me voy a seguir callando. Y el texto que sale de esa conversación en el libro se repite durante páginas, durante 8 o 10 páginas. Lo único que voy tapando unas partes u otras y parece que son distintos textos, pero no es el mismo todo el rato. Este texto es el mismo que este, cuenta otra cosa y así voy siguiendo. Luego hay un poema de Lorca, que es un poema que habla del silencio, que no le conocía, le encontré leyendo a Lorca durante una de las fases del proyecto, que estuve allí fotografiando en Granada, y me pareció que le venía perfecto, ¿no? Un poema de Lorca que se llama El silencio, maravilloso. Leerle si podéis, lo busquéis en internet y está, que yo luego he silenciado, ¿no? Y que aparte, no sé, lo que queda de ese poema para mí condensa lo que es el proyecto. Oye, un silencio que inclina las frentes hacia el suelo, ¿no? Es al final a lo que he estado dando vueltas durante 4 años, buscando lo que estaba debajo del suelo, que me llegaba a través de historias que se habían mantenido en el silencio público toda una vida. Hubo una fase muy al principio del proyecto. Bueno, esto lo cuento porque siempre le gusta, siempre me preguntan y siempre gusta saber cómo se llega, ¿no?, a la forma final de los proyectos. Yo al principio no sabía cómo lo iba a hacer. Llegaba a lugares donde yo además no tenía nada, o sea, un descampado, sin más, un mercado donde antes había una huerta, no sé, lugares que tampoco son muy interesantes fotográficamente. El proyecto sí es interesante como conjunto y como objeto final del libro, que ha quedado muy bien, pero claro, yo llegaba al principio y no tenía nada. Empecé a utilizar los textos y a utilizar censura al principio. Lo que cogía tapaba con tinta negra, ¿no? Y en la fase de edición del libro, bueno, conté con un equipo de gente que me ayudó mucho, y uno de ellos fue con Iván del Rey de la Torre, que le enseñé los textos. Él trabaja haciendo textos para artistas, y estuvimos hablando y me dijo, hostias, los textos son muy interesantes. Lo que pasa es que esto de tacharlos con tinta negra, no tengo ninguna imagen aquí preparada de cómo era la forma previa, si no os la enseñaba, pero vamos, os lo podéis imaginar, ¿no? Textos y tinta negra tachada y se veían líneas, y ocurría un poco esto, ¿vale? Que los textos dejaban de ser textos para ser imágenes. Me dijo, te voy a decir algo que no te va a gustar, porque a mí cuando me lo dicen no me gusta, y sobre todo cuando llevas tiempo trabajando y estás convencido de que esta es la forma de mostrarlo, y es que los textos están muy bien, pero está muy hecho, tío. Está muy hecho lo de tacharlos, busca algo que sea más tuyo. Te dicen esto y claro, te hunden, pero no te hunden. O sea, te rompe bastante,
pero también invita a darle una vuelta más y a poner a funcionar tu creatividad y a ver qué ocurre. Y él me dijo, bueno, yo no te voy a decir cómo lo tienes que hacer, tú sabrás, pero a lo mejor la forma esta internacional de texto, que es demostrar un texto que no está pero que existe, que es los dos paréntesis con los 3 puntos suspensivos en medio, no sé, busca algo. Y yo empezaba a buscar puntos suspensivos no, claro, visualmente no me cuadra, y llegó lo de los puntos suspendidos que yo llamaba, que era esto, ¿no? De quitar los textos y dejar los puntos del texto original y que ocurrieran estas imágenes, ¿no? Que, como decía antes, son los puntos del mapa, pero para mí también eran un punto, es un agujero, y para mí también eran los agujeros de bala que me he ido encontrando en tantos muros de fusilamiento, ¿no? Estos puntos repartidos aleatoriamente por el papel me recordaban aquellos agujeros en los muros también. A lo que iba, para mí creo que es súper enriquecedor, y la manera de trabajar siempre es rodearte de gente que ponga en duda lo que estás haciendo para que te des la oportunidad de crear cosas más interesantes de las que tenías. Desde un primer momento, lo que sí sabía es que el libro, o sea, que el proyecto era un libro, ¿no? Tal vez no desde un primer momento, pero desde una fase bastante inicial. Normalmente son los proyectos los que te dicen a qué formato tienen que ir. Para mí tenía que ser un libro pequeño, porque cuenta historias humildes, no la gran historia. Tenía que tener forma de novela, porque la narrativa es muy de novela, aunque para mí los referentes a la hora de crear los textos, por ejemplo, no han sido tanto de la literatura, han sido más del cine. Y del cine de los últimos años de la dictadura, de los cineastas españoles de la época, que tenían que trabajar de una manera extremadamente creativa para contar lo que querían contar sin que les censuraran sus películas, esquivando la censura. No sé, durante esa época que también me lanzó, Iván y Fossi Vegue también, que me ayudó con la edición, me lanzaron ahí unas cuantas películas de la época que me estuve viendo, no sé, Carabuch, por ejemplo, El Verdugo, que a lo mejor también es más típica y ya la había visto, La Caza, que es maravillosa. Y de ahí viene mucho, ¿no? Del ambiente, de los textos, de la forma de narrar que hay en esas películas. Perdón, me voy por las ramas. Para mí la manera era esta. Tenía que ser un libro, y un libro pequeñito. De la misma manera que ahora, por ejemplo, estoy trabajando en otro proyecto que trata sobre el Mediterráneo, y ya desde una fase muy primaria, el proyecto me está invitando a que sean imágenes en formato muy grande, ¿no? Claro, llegó el momento de que, además del libro, yo lo tenía que poner en pared para poder diseñar la expo aquí en Fuga. La expo funciona de una manera muy parecida al libro, ¿vale? La narrativa es la misma, cambio formatos en las imágenes. Aquí se ve una, pero hay imágenes de 1 metro por 1 metro, como esta, e imágenes pequeñitas de 10 centímetros por 10 centímetros. La narrativa es igual. Esta exposición se lee como se lee un libro. Y se lee de una manera muy cercana, como se lee el libro que he hecho. Como decía, es un libro pequeñito para tener entre las manos y leer de cerca. Las exposiciones también, porque tienen imágenes muy pequeñitas que te invitan a acercarte, otras a alejarte un poco más, y tiene textos. Los mismos textos del libro están impresos en el mismo papel que las imágenes y puestos en pared. Bueno, ahora enseño el libro después. Y puestos en
en pared. Están montadas bastante bajas, ¿vale? Para seguir un poco el espíritu de este texto, ¿no? De hecho, esta imagen con este texto también va en la expo y está como 40 centímetros del suelo, creo, para que cuando lo leas estés en esa posición con la frente inclinada hacia el suelo, ¿no? Y darle un nuevo, o sea, un significado también postural, ¿no? A la persona que lo está viendo. Como decía, se lee de la misma manera que se lee el libro y al final del todo, pues bueno, igual que en el libro, hay un texto ya más te cuento lo ocurrido, me pongo en contexto histórico, cuento lo que pasó, no es muy intenso, no es muy extenso, pero sí es bastante concreto y va a los datos que hay que dar, cuenta lo que pasó, cuenta cómo fue la transición, que nos la vendieron como algo ejemplar y como para enseñar al resto del mundo y al resto de países que tenían dictaduras y van a iniciar una transición hacia la democracia, pero que luego con el paso del tiempo pues, se ha visto que fue bastante desastrosa, ¿no? Y esto fue una cosa que a mí me sorprendió bastante en la fase de investigación. Fui a una conferencia donde había... perdona, que ir cambiando de imágenes y meto libro para que no esté la misma imagen. Fui a una conferencia donde había varios expertos en justicia transicional y te decían que ellos en su día vieron con muy buenos ojos la transición española, que es un mantra que nos han inculcado a la sociedad española, por lo menos yo ahora las nuevas generaciones no lo sé, pero en mi época era así, ¿no? Era como que la transición española ha sido ejemplar para el mundo, ejemplar y ejemplarizante. Bueno, pues los expertos dicen que fue un desastre, porque 40 años después no se ha equiparado a vencedores y vencidos, a asesinos y asesinados, a todo esto, ¿no? De hecho, en el texto bueno, cuento esto. Otra cosa que no se habla es que durante la transición española, en esos poquitos años, hubo como 600 muertes por causa política. Y después, pues bueno, no se ha llegado a reparar a las víctimas nunca en 40 años de democracia. Esto lo cuento en el texto hablo también un poco de la situación actual, que hay un grupo en las Naciones Unidas, que es el grupo de desapariciones forzosas, que investiga los lugares del mundo donde ha habido desapariciones, crímenes contra la humanidad y demás, y pide a los gobiernos que no lo han solucionado que lo solucionen. Al gobierno español, es algo que no se habla aquí, se le ha pedido hasta en 7 ocasiones ya que juzgue los crímenes del franquismo, que se les devuelvan los muertos que se puedan, porque no se pueden todos, a las familias y que, bueno, que se repare un poco el daño hecho. Se calcula que debe haber como entre 110.000 y 140.000 desaparecidos en España, de los cuales, bueno, ahora mismo como recuperables, según he leído, no sé los números exactos porque tampoco se saben, pero últimamente he leído que recuperables debe haber como unos 20.000. Lo que pasa es que ni se va a hacer, yo creo, ni hay voluntad política para ello. Porque la ley de memoria histórica primera no se le puso, se hizo la ley, que era un primer paso, pero no se puso dinero desde los ayuntamientos para exhumar las fosas, que eso es otra cosa que me ha sorprendido bastante, las fosas que se hacen y que se exhuman, porque se dice desde otros sectores contrarios a que esto se investigue, que lo que quieren es dinero, pero claro, evidentemente no es eso, es recuperar a sus familiares, a sus abuelos. Y el problema ha sido que los ayuntamientos no han puesto dinero y las exhumaciones se están haciendo o con crowdfunding que se hacen o con dinero que ponen los familiares o sindicatos de fuera o tal que han puesto dinero para hacerlas. Os muestro un poquito más del libro. Tiene este formato tan vertical
porque me pedía silencios en forma de grandes espacios en blanco, ¿vale? A pesar de las fotos ser cuadradas, lo he hecho como muy vertical porque me pedía estos grandes silencios, que es al final de lo que habla el libro, ¿no? Del silencio y de que estas pequeñas historias silenciadas son las que deberían formar la gran historia y no lo hacen. Esta es la forma que tiene el libro. Juega mucho también, que es algo que sorprende bastante al cogerlo. Es un objeto como muy blanquito, no tengo ninguna foto de la portada, pero bueno, es un objeto como muy blanquito, es un texto, uno de los textos, el texto donde luego cuento todo al final está en la portada, pero silenciado y solo se lee la palabra del paseo. Es un objeto como muy blanco, apacible, bello, tal, pero cuando lo coges en la mano es muy áspero. Le puse en la portada del más áspero que había en el mercado, que es casi un papel de lija un poco finito, porque me gusta que juegue también, además de con lo visual, con el tacto y con otros sentidos, ¿no? Un objeto muy bello, pero incómodo al tacto. Unos textos muy poéticos, pero que esconden historias dramáticas y muy duras. Unos paisajes aparentemente apacibles, pero que entierran debajo una historia que no lo es. Así todo el rato, y eso es a lo que juega el libro y la exposición que tenemos aquí en Fuga. Y eso es un poquito todo. Ada, no sé si quieres Vale, David, preguntarme. muchas gracias. La verdad es que yo creo que esta presentación destaca uno de los aspectos clave de tu trabajo, que es el método y la reflexión que se ve que están detrás de cada una de las elecciones, como acabas de comentar ahora mismo, hasta en estos detalles del libro. La investigación inicial, el trabajo formal de la fotografía en sí, que podríamos definir esto una fotografía tardía, ¿no? Donde no queda huella de las evidencias históricas. Y luego me ha parecido muy interesante la anécdota, o sea, cómo has contado el proceso de llegar a este tipo de intervención de los textos tachados a la ausencia directamente de palabras y el juego con la puntuación. Yo personalmente la relación que tienen entre imagen y texto en el libro y también en la exposición sí que lo interpreto un poco como un eco, el concepto de eco, Sí. de voces fragmentadas que nos cuentan lo que ahí estos lugares conservan, pero que tampoco son capaces de construir un relato fuerte, sino que se quedan ahí como voces sueltas, así exactamente a la manera de un eco, de fragmentos. Creo que lo has explicado todo muy bien. Dijiste algo de lo que estás trabajando ahora. No sé si quieres explicar un poquito más tu nuevo proyecto. Bueno, un par de cositas que se me quedaban Sí. por aquí de decir. Bueno, que por un lado que hoy venga quien pueda se acerque a la presentación, hablaremos un poquito más de todo esto. También he montado una web donde se cuenta el proyecto y donde se puede adquirir el libro. Se llama, la dirección es elpaseo.eu, ¿vale? Se puede consultar ahí. Y había una cosita que siempre me preguntan bastante por el título. El título que yo creo que es una de las cosas que tampoco surgió hasta una etapa, o sea, hasta el final del diseño del libro, creo. Yo no sabía ni cómo titularlo, porque al principio era un texto tachado, simplemente. Y me quedé con el paseo porque también juega lo que hablaba antes, de esa dualidad entre algo bonito y apacible como pueda ser un paseo y la connotación macabra que tenía en la época, ¿no? Que dar el paseo a alguien era llevárselo al campo y fusilarle. Nada, simplemente eso. Y sobre el nuevo proyecto que estoy haciendo ahora, pues bueno, está en una fase muy primaria, muy de investigación todavía también, pero bueno, trata sobre el Mediterráneo y el problema migratorio que hay, no poniendo el foco en los migrantes que vienen, sino en la sociedad europea y cómo estamos tratando el tema, que es bastante vergonzoso. Y de momento no he entrado a fondo, estoy como decía, en una fase muy de investigación y de prueba,
De momento estoy haciendo muros de agua con una gala de placas gigante y utilizando el Mediterráneo en el propio proceso químico de revelado, un poco más. Vale. Pero bueno, hay más detrás y tiene como más líneas y a ver qué pasa al final. Ganas de verlo. Vale, muy bien. Entonces sí, recordamos que esta tarde se podrá ver la exposición a las 7 y a las 8 con visita guiada, con inscripción en el correo info@fugafoto.com. Nos escribís a Fuga para apuntaros. Y luego estará la exposición abierta durante todo el mes de diciembre. También aprovecho para comentar que esta tarde y durante el mes de diciembre estarán también visibles otras exposiciones aquí en Fuga. Una es la del Laboratorio de Creación, un espacio de reflexión en torno a las metodologías de la creación fotográfica que tenemos abierto aquí en Fuga y que justamente expondrá en el stand del Festival Artfoto, en el stand virtual, en la plataforma online que este año también acompañará el festival, y con una instalación aquí en Fuga. Y también otra pequeña intervención del grupo del curso de fotoperiodismo, es decir, que tenemos múltiples exposiciones aquí y os invitamos a acercaros durante todo el mes de diciembre aquí en Fontrodona, en Fuga. También invitaros a visitar, obviamente, por supuesto, el festival ese fin de semana en Ar Santa Mónica, y recordar que tu libro, David, también se puede encontrar en Fiebre y en tu web, como dijiste, la web del proyecto. Y nada, muchísimas gracias, David. Gracias a ti, Ada. Hasta luego. Chao. Chao, chao.